Hola, hola, hola. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Yo soy el profe Material Industrial y bueno, hoy día vamos a conversar sobre optimización y vamos a resolver un problemita sobre los acres de maíz. Bueno, les comento un poco cómo va a funcionar este video. En primer término vamos a leer el problema, lo vamos a desglosar, lo vamos a entender, a comprender y luego lo vamos a resolver en el Solver de Excel y luego lo vamos a resolver en otro programa que se llama Lingo, ¿ya? Depende de tu universidad o de tu contexto, ¿cierto? El programa que utilices, puedes utilizar otro, pero siempre tenemos que llegar más o menos a resultados iguales, ¿ya? Eso es súper importante. Bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales, ahí van a aparecer, y a suscribirte a mi canal, ¿ya? Y vamos a comenzar, ¿cierto? Nuestro video. Ya, el problema que vamos a plantear en el día de hoy se trata de los acres de maíz y de trigo, ¿ya? Nos dice el problema que un agricultor debe decidir cuántos acres de maíz y trigo tiene que plantar este año, ¿ya? Entonces contrata a un ingeniero, ¿ya? Para que este ingeniero le ayude a tomar una decisión de manera que le indique al agricultor cómo, y eso es sumamente importante, maximizar el ingreso total a partir, ¿cierto?, de su siembra de trigo y de maíz, ¿ya? ¿Por qué es súper importante el cómo? ¿Ya? Es súper importante porque en la programación lineal lo que nosotros hacemos es trabajar con variables y las variables nos entregan el cómo, nos entregan las cantidades, nos entregan las ideas, lo que tenemos que producir en este caso. Bien, vamos al problema. Nos dice, un acre de trigo produce 25 bushels de trigo y requiere de 10 horas de trabajo semanal. Un acre de maíz produce 10 bushels de maíz y requiere de 4 horas de trabajo semanal. Todo el trigo se vende a $4 el bushel y el maíz a $3 el bushel. Se dispone de 7 acres de tierra, 40 horas de trabajo a la semana. Las regulaciones establecen que por lo menos 30 bushels de maíz se produzcan durante el año actual. Luego dice, sea X1 número de acres con siembra de maíz y X2 número de acres con siembra de trigo. Ya. La complejidad de este tipo de problemas y de este en específico son las variables, ¿ya? Porque te puedes confundir demasiado viéndolo, ¿cierto? Cuando te dicen acres, luego te dicen bushels, bueno, y así, ¿ya? Un acre en otros países también puede ser conocido como hectáreas, ¿cierto? O algo así, a eso para que lo tenga más o menos parecido, simulado, ¿ya? Y 25 bushels es como por decir algo, sacos de maíz o matas de maíz, por darle un ejemplo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos de hacer para resolver este tipo de problemas es desglosarlo, simplemente desglosarlo, y es lo que vamos a hacer a continuación. Decimos primero, datos importantes a considerar. El primero es que las variables están definidas, ¿ya? En la mayoría de estos problemas nosotros tenemos que definir las variables, pero en este caso están definidas, ¿ya? X1 número de acres de maíz y X2 número de acres de trigo. En segundo caso, es maximizar el ingreso total. En optimización nosotros podemos hacer dos cosas, o maximizar o minimizar, ¿ya? Generalmente maximizamos ingresos y minimizamos costos, ¿ya? Acá lo que nos están pidiendo es maximizar el ingreso total. 3, ¿ya? Y estas son conversiones, ¿ya? Un acre de trigo son 25 bushels de trigo, requiere de 10 horas de trabajo y se vende a $4 el bushel. Súper importante, el bushel. Luego nos dice, para el maíz, un acre de maíz son 30 bushels de maíz y requiere de 4 horas de trabajo a la semana y se vende a $3 por bushel. Después nos dice que disponemos de 7 acres de tierra y 40 horas de trabajo semanal. Y número 6, que la regulación indica que por lo menos deben producirse 30 bushels de maíz, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una de las cosas más importantes, ¿ya?, de la programación lineal es la función que nosotros vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a optimizar una función que tenemos que maximizar, ya lo dijimos con anterioridad, ¿cierto? Z, maximizar la función Z, eso es lo que tenemos que hacer. Z nosotros la vamos a plantear como X1 por P1 más X2 por P2. ¿Dónde? X1 y X2, ¿cierto? Nosotros ya los conocemos, que son nuestras variables a definir. Y luego el P1 y el P2 son el precio de venta de un acre de maíz y el precio de venta de un acre de trigo. Yo les decía anteriormente que uno de los principales problemas de este tipo de ejercicios es el cambio de variables, ¿ya? ¿Por qué?
Porque todo tiene que estar en la misma variable. Si ustedes se fijan, acá está todo en acres, ¿cierto? Y no está mezclado acre con bushel, porque si no, no funcionaría la optimización, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Porque los precios, si nosotros nos vamos al problema, los precios que aparecen acá están en bushels. Por ende, se deben convertir, perdón, a acres, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con posterioridad en el Excel, ¿ya? Y en el Lingo. Bueno, aquí lo hicimos, bueno, perdón, aquí lo calculamos, ¿ya? El P1 lo vamos a calcular como el precio de venta de un bushel por la cantidad de bushels que salen, perdón, o que se producen en un acre. Entonces nosotros sabemos que un bushel P1 de maíz, ¿cierto? Se vende a $3 y se producen 10 bushels en un acre de tierra. Por lo tanto, el P1 es 30. Y lo mismo, ¿cierto? Análogo también para el maíz y para el trigo, ¿ya? Eso es lo primero que es importante en la programación lineal, la función a optimizar. Y lo segundo importante, como ya pudieron verlo, son las restricciones, ¿ya? Y las restricciones también nos las indica de manera implícita el problema cuando nos dice disponemos de 7 acres de tierra, no disponemos de nada más, ¿ya? Eso es lo máximo que podemos utilizar. ¿Ya? ¿Por qué digo lo máximo? Porque ahí es sumamente importante esta desigualdad. Si yo la dejo al revés, lo que estoy diciendo es que es lo mínimo que puedo utilizar son 7, ¿ya? Pero es súper importante que tenemos que entender que eso es lo máximo. Segundo, dice, disponemos de 40 horas a la semana, lo mismo. Es lo máximo que tenemos para utilizar, ¿ya? Y pues, después nos dice el número 3, bueno, aquí está mal escrito, dice, por lo menos debemos producir 30 bushels de maíz. Y ojo aquí, esto es súper importante, porque acá nos dice producir 30 bushels de maíz, claro, pero lo que nosotros debemos hacer es transformar estos bushels a acres, y eso lo hacemos con una regla 3 simple que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Así que ahora estamos listos con esta parte teórica, ya como les dije anteriormente, este va a ser el único ejercicio en el que vamos a explicarlo de manera tan profunda, porque los siguientes vamos a pasar directo al solver y al lingo, ¿ya? Así que, bueno, ahora vamos a pasar al solver, así que nos fuimos, ¿ya? Si ustedes no tienen instalados pues, el solver, es súper sencillo, se van a archivo, aquí, archivo, ¿cierto? Ingresan en opciones y ahí lo agregan, ¿cierto? En personalizar cintas de opciones, ahí ustedes van agregando, ¿cierto? Todo lo que es el solver, ¿ya? Ahí lo agregan, lo pillan por aquí y lo pasan para acá, ¿ya? Súper sencillo, ¿ya? Bien, dicho y hecho esto, ¿cierto? Yo como ya lo tengo agregado no me va a aparecer, ¿ya? Pero debiese aparecerle en la parte de datos y acá, justo en la parte de acá, debería aparecerle solver y análisis de datos por si no lo tienen. Bien, dicho y hecho esto, vamos a pasar ahora a resolver, ¿cierto? Y lo primero y esencial que yo siempre hago dentro de los problemas es armar una especie de tabla donde yo vaya teniendo todos los datos o cosas, parámetros importantes a considerar dentro de este ejercicio, ¿ya? Bueno, lo primero que nosotros debemos saber es nuestras variables, que en este caso nuestro problema nos la da resuelta, ¿ya? El X1 que es el número de acres de maíz, y X2 que es el número de acres de trigo, ¿ya? Entonces, teniendo ese X1 y ese X2, ¿cierto? Vamos a resolverlo por aquí, vamos a hacer una tablita. Entonces, vamos a colocar por aquí maíz y trigo. Y vamos a hacer una tableta hacia el lado. Y vamos a ir colocando todos los datos que el problema nos va entregando, ¿ya? Vamos a ir leyendo y vamos a irlo poniendo. Dice, un acre de trigo, ¿cierto? Acre. Un acre de trigo produce 25 bushels, ¿ya? Bushels, 25. Dice, y requiere de 10 horas de trabajo semanal. Horas de trabajo. Vamos a dejarlo por acá arriba semanal porque después vamos a entender que no es necesario ponerlo porque va a estar todas las mismas unidades. ¿Ya? Requiere de 10 horas de trabajo semanal. Perdón, todo esto es del trigo. Ojo, ahí de repente uno se puede equivocar, todo esto es del trigo. Después nos dice, un acre de maíz produce 10 bushels de maíz, ¿ya? Y requiere de 4 horas de trabajo semanal.
¿ya? Eso es lo principal que tenemos en las primeras 3, 4 líneas del problema. Después nos dicen que el precio de venta por bushel, ojo ahí, el precio de venta del bushel es de 4 dólares del trigo, 4 dólares del trigo, ¿cierto? Y el maíz se vende a 3 dólares el bushel. Ahora vamos a calcular al tiro el precio de venta el precio de venta del acre, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que un acre son 10 bushels, es decir, tenemos que multiplicar este precio de venta de bushel por la cantidad de bushels, ¿cierto?, que produce un acre, para sacar el precio de venta del acre, ¿cierto? Entonces vendría a ser este por este. Como ya supongo ustedes saben manejar más o menos Excel, ¿cierto? Luego corremos la función hacia abajo y vamos a tener, ¿cierto?, el precio de venta del bushel del bushel de trigo por el bushel, la cantidad, ¿cierto?, bushel de trigo, ¿ya? Teniendo esto más o menos listo, entendido y comprendido, vamos a pasar, ¿cierto?, a colocar las variables, ¿ya? Las variables son súper importantes porque es lo que nos va a hacer dirigir el problema y donde nos van a entregar los resultados, ¿ya? Aquí, en esta parte de la tabla, en este apartado, es donde nos van a entregar los resultados, ¿ya? Aquí nos van a entregar los resultados, por eso lo vamos a dejar resaltado, ¿ya? Esto es súper importante siempre dejarlo, ¿por qué? Porque esto es parte del problema, porque nos dice, plantee una programación lineal, ¿cierto?, cuya solución le indique al agricultor cómo maximizar, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Porque yo puedo crear una función de maximización y puedo hacerlo a ojos cerrados, ¿cierto? Y puedo decir, ya, vamos a maximizar con 500, pero no cómo, ¿ya? Entonces, colocando estas variables nosotros vamos a saber cómo, ¿por qué? Porque vamos a saber cuántos acres de maíz vamos a producir, ¿cierto? Y cuántos acres de trigo vamos a producir. Bien, dicho y hecho esto, ¿cierto? Vamos a pasar ahora a plantear la función, que en este caso es de optimización, ¿cierto? Siempre es de optimización, que en este caso es de maximización, ¿ya? Porque nos dice ahí que le indiquemos al agricultor cómo maximizar el ingreso. ¿Ya? Entonces vamos a pasar maximización de la función, ¿ya? Que nosotros ya la planteamos anteriormente y que era una multiplicación, ¿cierto?, de la variable x1 y x2 por el precio de venta del acre, ¿ya? Del acre, ojo, eso es súper importante. Por eso es que nosotros hicimos esta conversión acá adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que multiplicarlo por el precio de venta del acre y no del bushel? Simple, porque nuestras, ¿cierto?, variables están en número de acres, ¿ya? Para eso nosotros vamos a utilizar una función del Excel que se llama suma producto y vamos a sumar y multiplicar las variables por el precio de venta del acre. Y con eso nosotros vamos a obtener el mejor, digamos, el mejor rendimiento del terreno. Y con ello se maximiza también el ingreso total, ¿ya? Entonces, dicho esto, tenemos también nuestra función de maximización. Y ahora lo que nos corresponde hacer, es colocar las que son las restricciones, ¿ya? Las restricciones del problema. Importante, nos dice, se dispone de 7 acres de tierra. Vamos a anotarlas acá. Se dispone de 7 acres de tierra, ¿ya? Después dice, se dispone de 7 acres de tierra y se dispone además de 40 horas de trabajo. Y aquí está lo que les digo yo. Acá dice 40 horas de trabajo a la semana, ¿cierto? Semanal. Y las horas de trabajo que nosotros estamos utilizando acá arriba también son semanales. Razón por la cual no necesitamos hacer absolutamente ninguna conversión. Distinto es el caso que acá nos hubiesen dicho, por ejemplo, se disponen de 40 horas de trabajo mensual, o que acá nos dijeran que estas horas de trabajo son diarias, por dar un ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos que hacer conversión y hacer igualar, ¿cierto? Los valores, ¿ya? Las variables. Ya, dicho esto, también hay una tercera restricción que nos dice que las regulaciones, ¿cierto?, del Estado, por decirlo de alguna manera, dicen que se deben producir por lo menos 30 bushels de maíz. Ojo, se deben producir al menos 30
30, ojo, bushels de maíz. Y esto es súper importante entender que son bushels, no son acres. Por lo tanto, si debemos producir al menos 30 bushels de maíz, ¿qué es lo que debemos de producir en términos de nuestras variables? Porque nuestras variables no están en bushels, sino que están en acres, ¿cierto? En teoría, ¿qué es lo que debemos producir? Bueno, tenemos que hacer una regla de 3 simple y que nos dice 30 bushels de maíz y nosotros sabemos que 10 bushels es un acre. Entonces, ¿cuántos son 30 bushels? Son 3 acres, ¿ya? Acres de maíz. Es una regla de 3 simple, súper sencilla. Y esta restricción es la que nosotros vamos a aplicar. ¿Por qué se los digo? Ya, porque es sumamente importante que hay que tener en cuenta que todas las unidades de medida deben estar en el mismo sistema, digamos, en la misma unidad de medida, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta y esta restricción. ¿Bien? Dicho esto, vamos a proponer las restricciones. Nos dicen que tenemos una capacidad máxima de 7 acres de tierra, ¿ya? Es decir, no puedo producir, es imposible que yo produzca más. Entonces esa es una restricción sumamente importante, ¿ya? La primera entonces dijimos que era que no podemos producir más de 7 acres de tierra. Por lo tanto, estas dos variables que están acá no pueden producir en ningún caso mayor a 7. Por lo tanto, la suma, ¿cierto? Vamos a acostumbrarnos a utilizar, aunque sean dos variables nomás, vamos a acostumbrarnos a utilizar las funciones del Excel. La suma de estas dos variables tiene que ser menor o igual a 7. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice después? Se dispone de 40 horas de trabajo a la semana. Entonces, lo que nosotros tenemos son estas horas de trabajo de acá, ¿cierto? Y además tenemos estas variables. Vamos a utilizar una función de Excel que se llama la función suma producto. ¿Por qué? Porque si yo aquí me aparece, por ejemplo, una y una, claro, en efecto va a ser esto. Pero si acá me aparece 2 y 3, no van a ser estas las horas de trabajo, sino que van a ser 2 por 4 y 3 por 10, ¿ya? Ejemplificando un poco. Razón por la cual nosotros vamos a utilizar una función del Excel que se llama suma producto, que lo que hace es multiplicar y luego sumar. ¿Cómo? Yo se los voy a explicar. Multiplica 4 por este de aquí más 10 por este de aquí, ¿cierto? Y ahí nos entrega un resultado. Y eso va a ser menor o igual a 40, porque nosotros tenemos una capacidad máxima de producción semanal de 40 horas semanales, ¿ya? Y por último nos dicen que se deben producir al menos 3 acres de maíz, ¿ya? Por lo tanto, aquí es lo que nos está diciendo que esta función, esta de aquí, esta, nos dice que debe ser por lo menos 3. ¿Cómo funciona esto? Es decir, que esta variable, que es las acres de maíz, deben ser al menos, es decir, tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Ya? Dicho esto, estamos en condiciones, dicho y hecho esto, estamos en condiciones evidentes de poder pasar a resolver en el solver. Bien, entonces, vamos a, como les dije anteriormente, ya deben tener instalado el sistema del solver, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer va a ser ganarnos, ubicarnos, ¿cierto? En esta posición de aquí, que es la J13, que nos indica, ¿cierto?, la función objetivo, ¿ya? Esto se conoce como función objetivo, ¿ya? Vamos a ganarnos aquí y vamos a ir a datos, acá arriba en la pestañita de acá arriba, en la parte superior de vuestra pantalla, datos, y vamos a ir al solver, que está acá, que yo ya les expliqué al comienzo cómo sacarlo. Apretamos solver, ¿cierto? Y nos aparece esta pantallita. Nos dice establecer objetivo, ¿ya? Nosotros ya nos ganamos en nuestra celda J13, como dijimos anteriormente, por lo tanto ya aparece ahí. Y nos dice acá para maximizar, minimizar o colocarle un valor. Nosotros en este caso, por datos del problema, ¿cierto? Tenemos que maximizar. Y nos dice colocar aquí las celdas de las variables. Entonces nos ganamos aquí, ubicamos aquí, colocamos el cursor y... Bien. Entonces, como veníamos diciendo, colocamos las celdas de las variables aquí y acá nos dice sujeto a las restricciones. Esto es muy intuitivo, ¿ya? Hay que solo leer.
¿Ya? Entonces nosotros agregamos restricciones. Nosotros ya las colocamos aquí. Entonces vamos a ganarnos, ya, nos aparece este cuadro de diálogo. Entonces nos dice referencia de celda. Vamos a ubicarnos aquí. Esta es la celda que nosotros tenemos. Es menor o igual a esta de acá. Agregamos. Luego tenemos que esta celda de aquí es menor o igual a esta de acá. Agregamos. Y luego que tenemos que esta de aquí es mayor o igual a esta de acá. Y ahí cuando ya ingresamos la última restricción apretamos aceptar. ¿Ya? Aquí tenemos resuelto todo nuestro solver y aquí lo que nosotros colocamos es simplex LP, ¿ya? Que es lo que nos va a entregar el resultado de manera inmediata. Y apretamos entonces resolver. Nos aparece un cuadro de diálogo nuevamente y apretamos aceptar. Y aquí nosotros ya tenemos nuestra función maximizada. Nos indica entonces que nosotros vamos a maximizar nuestros ingresos ganando $370 la producción, ¿cierto? Ocupando 3 acres de maíz y 2,8 acres de trigo. Es decir, no vamos a ocupar la totalidad de las que tenemos disponibles, sino que vamos a ocupar solo 5,8 y eso se indica aquí. Pero ¿qué fue lo que nosotros saturamos de alguna manera? Nosotros saturamos, ¿cierto?, la ocupación, si se puede decir de alguna manera, de las horas semanales de trabajo que se tienen, ¿ya? Si yo subiese este 40-80, probablemente lo que se saturaría no serían las horas de trabajo, sino los acres de tierra, ¿ya? Y esta es evidente que siempre se va a mantener en 3, o en la mayoría de los casos. ¿Por qué? ¿Por qué se va a mantener en la igualdad? Porque el precio de venta del acre de maíz es muy bajo en comparación al trigo, entonces se va a tratar de ocupar lo justo y lo necesario. Bien, ahora aterrizamos, ¿cierto?, en el lingo. Ya, gracias por seguir viendo el video. Está un poco largo, sí. Pero es importante para que ustedes vayan entendiendo bien cómo funciona, ¿cierto?, este tipo de optimización, lo cual es, a mi juicio, súper sencillo, ¿cierto?, pero son súper fundamentales y esenciales para después el desarrollo que vamos a tener como profesionales de la ingeniería industrial, ¿ya? Vamos a partir. Este es el lingo, esta es la interfaz que nos muestra a nosotros, ¿cierto?, la que están viendo ustedes en su pantalla, ¿ya? Unas acotaciones para entender un poco la facilidad en que se usa, ¿ya? Para que nosotros podamos escribir cualquier cosa, ¿cierto?, sin afectar un poco el funcionamiento del programador, lo que vamos a utilizar es este signo de exclamación cerrando, ¿cierto? Y podemos colocar. Recordemos que, dos puntos, x1, ¿cierto?, es igual a, aquí es igual a x1. x1 es igual al número de acres de maíz. Y que x2 es igual al número de acres de trigo. Fantástico. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que debemos recordar? Vamos a ir anotando aquí algunas cositas que son súper importantes a recordar para que no nos vayamos a olvidar. Ahora lo que nosotros vamos a poner es nuestra función a optimizar. Función a optimizar. Ya. Para cerrar este tipo de escritura, ¿cierto?, vamos a colocar punto y coma, como en la mayoría de los programadores. Colocamos punto y coma y cerramos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a maximizar una función. Entonces colocamos maximización. ¿Y qué vamos a maximizar? Como ya lo vimos, P1 por X1 más P2 por X2, ¿ya? El precio del número de acres de maíz es 30 por X1, ¿cierto? Más 100 por X2. Punto y coma. Siempre que queremos pasar desde una línea a otra, tenemos que cerrar con un punto y una coma. Vamos a colocar de nuevo otra acotación porque acá van a ir las restricciones. Ojo, bueno, colocar punto y coma al final. Ojo que estos espacios que voy dejando yo no son necesarios dejarlo. Podemos dejar todo junto y el programa va a funcionar de igual manera. ¿Ya? Pero es para mantener un poco más el orden. ¿Ya? La diferencia de este programa con el Excel, ¿cierto?, es que uno en cierta manera no tiene el orden que gustaría, ¿ya?, que le gustaría tener, pero de todas maneras se pueden hacer todos los cálculos previamente en un cuaderno, con lápiz, ¿cierto?, manualmente, y luego ingresar los datos aquí al link y te va a funcionar de igual manera que el Excel, ¿ya? Y de todas formas también te puede servir para comprobar los resultados que te están dando en el solver, ¿ya? Pasamos a las restricciones, y las restricciones, bueno, nosotros sabíamos, ¿cierto?, desde anteriormente,
que tenemos una capacidad máxima de producción, que, digamos, de ocupación, que son 7 acres de tierra, ¿cierto? Después sabíamos también que tenemos una capacidad máxima de horas de trabajo, que serían 40, me parece que eran 4 y 10, sí. 4 horas para producir acres de maíz y 10 para producir los de trigo. ¿Ya? Y eso teníamos que tenía que ser menor o igual a 40. Ojo, que aquí se me olvidó colocar el punto y la coma. Súper importante porque, como les decía yo, cada vez que pasamos de una línea a otra, hay que colocar punto y coma. ¿Ya? Y por último, nos queda la última restricción que nos dice que se deben producir al menos 3 acres de maíz. Y con eso nosotros estamos listos aquí en el Lincoln, no es nada más complicado que eso. ¿Ya? Y como yo les digo, gran parte de estos programas son extremadamente intuitivos para que nosotros podamos llegar al resultado, ¿cierto? Tenemos que darle al blanco, ¿ya? Así que vamos a dirigirnos aquí a este espacio que aparece el blanco aquí, apretamos y nos aparece inmediatamente el resultado. Espérenme un segundito que tengo algo malo. Bien, y bueno, como decíamos, el X1, ¿cierto? Debemos producir al menos 3 acres de maíz. Y dicho esto, como les decía, estos programas son extremadamente intuitivos, ya por lo tanto, para llegar al resultado, que es lo que hacemos nosotros, en otras palabras, ¿cierto? Es darle al blanco, ¿ya? En razón vamos a darle al blanco que está aquí arriba, ¿cierto? Y ese nos va a llevar al resultado. Apretamos y nos dice que el objetivo, ¿cierto? Son 370. 370, ¿ya? Y que es el mismo resultado que nos daba en el Excel. Y acá nos entrega la forma de hacerlo, ¿cierto? Nos dice que X1 son 3, ¿cierto? 3 acres, y que X2 son 2,8, que es el mismo resultado, exactamente el mismo resultado que nos estaba entregando el Excel. Dicho esto, jóvenes, estamos listos por este ejercicio. Espero les haya quedado muy claro. Es el único ejercicio que ustedes van a encontrar de mi canal que va a estar tan plenamente explicado. ¿Ya? Los invito y las invito a hacerme consultas abajo en la sección de comentarios si les que tienen algunas, a enviarme un correo que aparece en la descripción, cualquier cosita, y voy a estar extremadamente atento. Los invito a que me sigan ahí en mis redes sociales que están apareciendo en Instagram y en Twitter. Y obviamente a suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias, cuídense y hasta luego. Un saludo de todos aquí de su profe industrial.